Y la neuropsicóloga finalmente me dice, mira, combinas las altas capacidades con un trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Y de repente frené y me estrellé. Estaba pudiendo aprender cómo se diseña más allá de lo que yo conocía. Estaba muy preocupada sobre todo con mi atención, con mi memoria, con mi velocidad de procesamiento. En todas las empresas vamos a tener personas neurodivergentes y neurotípicas. Se estima que el 20% de las personas. Si durante el proceso estás solo pensando en el éxito, te estás perdiendo el disfrute del camino, ¿no? Los equipos neurodiversos son los que tienen mejores resultados, con un objetivo concreto de cambiar algo, de crecer en algo, aunque sea a través del error o del aprendizaje. ¿Consideras que el éxito depende más del esfuerzo o de la suerte? Depende del esfuerzo, de la suerte y de los privilegios que uno tiene. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Somos Blame. Mi nombre es Fernando Blanco y yo estoy con Mariana Moreira. Buenos días, Mariana. Buenos días, Fernando. ¿Qué tal? Muy bien. Hoy tengo compatriota de idioma, aunque no es gallega, pero ¿de dónde eres, Mariana? En portugués. En portugués. Vamos a ver qué tal. Si quieres, ¿no? Eu sou de Porto Alegre, capital do estado, província, mais ao sul do Brasil, que a província se chama Rio Grande do Sul. Genial. Que tiene, ¿no? Genial. Yo todo. Ahora tú me vas a hacer las preguntas en gallego. Me molaría mucho. No, porque lo hablamos varias veces de hacer algún capítulo en gallego tal y cual, pero bueno, al final mucha de la gente que nos está escuchando no son gallego hablantes y tampoco no vale la pena. Pero... Bueno, aquí yo garantizo que habrá un portuñol, ¿eh? Habrá portuñol. Sí, sin problema. Bueno, Mariana, está recomendada en el podcast. Yo ya he tenido una pequeñita charla con ella y me parece muy interesante su historia, así que quiero que la conozcáis todos vosotros. Te recomendó Laura, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, nada. Sí, una genia. La gente que vaya a ver el capítulo de Laura al acabar este o antes de este, cuando quiera, pero que lo vea también, porque nos habla de realidad virtual, realidad aumentada y está muy, muy, muy guay. Gracias. Bueno, yo pedir perdón a la audiencia, que tengo una voz de camionero, no es porque fuera de fiesta, sino que estoy pasando un virus, pero bueno, vamos a, como le decía a Mariana, yo aquí estoy de escuchante, no de hablador, así que sin problema. Mariana, ¿quién eres? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Buena pregunta. Siempre muy difícil de contestar. Pues cada vez más me doy cuenta que primero de todo soy hija de mi padre y de mi madre. Primero, de Claire y Valdomiro, y eso me ha impactado mucho, pero sin entrar en mi biografía, porque ya voy ahí. Básicamente, pues soy una brasileña, española, ahora hace poco tiempo también, residente en España desde los últimos 10 años, pero pues en el mundo ya hace pues casi la mitad o más de la mitad de mi vida, y psicóloga, designer de experiencias, estrategias, facilitadora, con el foco en experiencias del colaborador, experiencias de trabajo y experiencias de aprendizaje. Y recientemente, pues emprendedora también. A eso entraremos ahora un poquito a rascar sobre todo sobre este paso que te ha llevado a ser emprendedora, sobre todo, ¿no? Y Mariana, me comentabas el otro día que hubo un hito en tu vida que te cambió un poquito, ¿no? Vamos a tocarlo pincelada súper rápida. ¿Cuál ha sido ese hito? ¿Cuál ha sido ese hito? Bueno, entiendo algo que no he mencionado todavía, ¿no? Que es un poco fuera, un poco fuera de la caja, un poco divergente. Exactamente, lo vamos a tocar ya, porque el otro día hablando con Mariana decía, ¿por dónde quieres que hablemos? ¿Por un lado, por el otro? No, aquí vamos a hablar de emprendimiento, pero está claro que esto te define. Esto me define, mejor dicho. Esto siempre ha estado ahí, ha hecho parte de mi historia y ahora tengo otras palabras para entenderlo, ¿no? Y otros recursos. Básicamente tengo 40 años, cumplidos el año pasado, y hace unos 2 años me encontraba pues recuperándome, saliendo de uno que hoy sé que fue uno de los muchos, pero tal vez el
el que finalmente me hizo prestar atención desde ese lugar, ¿no? Y llegar hasta buscar una neuropsicóloga. Y es que he tenido un episodio un burnout sostenido en un cierto tiempo de mi vida. Y voy a la neuropsicóloga y pues le pido que me evalúe, ¿no? Cómo estaban mis funciones cognitivas, estaba muy preocupada sobre todo con mi atención, con mi memoria, con mi velocidad de procesamiento. Para los que han tenido alguna vez burnout, sé que por aquí ha pasado gente que ha tocado ese tema también maravillosa, que ya estamos conectados. Pues básicamente, pues yo decía, ¿qué pasa? Que no, que ya no soy capaz de dar una palabra. De repente yo trabajaba a una velocidad muy grande en consultoría, en diseño y en mi vida en general. Y de repente frené y me estrellé. Y la neuropsicóloga finalmente me dice, mira, eres un caso, ¿no? Lo que se conoce como doble excepcionalidad, y es que combinas en las altas capacidades, que hay mucho de construir, ¿no? Acerca de ese concepto, con un trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Esos serían, digamos, los diagnósticos o los nombres de los fenómenos que me pasan, por así decirlo, ¿no? El combo que tienes. El combo, ¿no? Que tengo soy, podremos estar horas hablando de eso, no me metas por ahí porque básicamente soy una persona con, ¿no? Entre otras características, un pensamiento arborizado, ramificado, entonces conecto muchos puntos y eso finalmente es lo que me trajo hasta aquí también, ¿no? Esa curiosidad extrema que me ha llevado a tener un desarrollo de carrera pues bastante interesante y bastante atípico, y que hoy he unido esos puntos a través de Roscon Lab, ¿no? Que es el laboratorio, ¿no? De diseño de estrategias, de experiencias que confundamos, ¿no? Con Javier Alegre y yo en ese caso. Y que une un poco todo esto, ¿no? Une el diseño, la estrategia, las personas, la diversidad, la neurodiversidad, la inclusión y el codiseño. Y hay muchos de ciencias humanas, psicología institucional, psicología social, comunitaria, de las organizaciones del trabajo, tecnología y toda una rama, ¿no? De parte de Javi que trae toda la parte de tecnología. Así que al abrazar, creo, ¿no? A estrellarme y verme ahí como persona neurodivergente, me puse hiperfocada, o sea, utilicé a fin de cuentas mis características que según el contexto y el momento, pues lucen de una forma más adaptativa, más a mi favor o menos, para investigar muchísimo sobre esto y empezar a rediseñar, a aplicar aquello que yo ya hacía a modo profesional, y a lo que he hecho a lo largo de mi vida, a lo largo de diferentes carreras, integrarlo todo y rediseñar mis formas de trabajar, nuestras formas de trabajar, ¿no? Y el gran experimento que tenemos es Roscon Lab, que es Roscon Lab. Roscon Lab. Roscon, como el roscón de Reyes, viene de ahí. Y Lab de laboratorio. Vamos ahora a intentar entender un poquito todo este proceso de emprender, ¿no? Es decir, porque justo antes de grabar me decías, ha sido unas semanas locas y queremos entender. Yo lo digo siempre, cuando monté el podcast era pensando un poco en esa gente que está en su casa rumiando una idea o rumiando en dar el salto, ¿vale? Que estas charlas con vosotros, con vosotras, le ayudasen o a bien dar el salto o bien decir no, ni de coña, no doy el salto, ¿sabes? Pero que tirasen para... Es decir, inténtalo y no lo hazlo o no lo hagas, pero no te quedes en el medio, ¿vale? Entonces, cuéntanos un poquito cómo está siendo este inicio de este Roscon Lab y los pasos que estás siguiendo para llevarlo adelante. Vale, pues bueno, primero que creo que hace 2 años ahora, vamos a cumplir, creo, así eso. Y básicamente, pues sabíamos que el proyecto iba a ir evolucionando en la medida en la que nosotros fuéramos evolucionando también, ¿no? Cada uno, pues dedicándose a lo que es su actividad principal a nivel de ingresos y de a dónde tiene que estar enfocado. Entonces, cada uno de nosotros tiene un ritmo y un nivel de involucramiento diferente en el proyecto según cada momento, ¿no? Y según cada necesidad.
Así que el primer año fue sobre todo de primero con cuidarme, porque te imaginas que yo salí del burnout y no es que estuve, no sé, 3, 4, 6 meses de baja, no, o sea, yo salí y creo que estuve como un mes creo sin trabajar y luego ya tenía que empezar a trabajar y tenía que empezar a generar ingresos, ¿no? Entonces fue un proceso de ir poco a poco mientras trabajaba y colaboraba con otros colegas. Aparte fue muy bonito porque sobre todo al principio eh, me acuerdo que estaba como un poco viendo cómo se me daba el tema de las ventas. Ahí yo creo que es algo que yo tengo muchísimo que aprender y sobre todo el que aprender y descubrir, ¿no? El cómo mi doble excepcionalidad impacta en lo que es para mí vender y las formas que tiene sentido, ¿no? Vender desde Roscon Lab. Entonces también fue un proceso de tocar puertas y ver cómo me sentía y tuve la suerte de colaborar con colegas que son tan apasionados por el diseño, por lo que a mí también me ha motivado a emprender, que es, oye, yo quería enfocarme mucho en eso que es algo nuevo, que es el diseño de experiencia del colaborador y el diseño de experiencias de aprendizaje desde otro foco, ¿no? Hablo por mí y, bueno, sé que también hablo por Javi, por Roscon Lab. Entonces, poder colaborar con colegas que son tan apasionados por eso también ha sido un lujo porque estaba siendo muy cuidada y a la vez también estaba pudiendo aprender cómo se diseña más allá de lo que yo conocía. Y era una de mis grandes curiosidades y de las grandes ganas que tenía. Y es que quiero tener la mayor cantidad de experiencia en diseño de experiencias y estrategias. Y eso implica también colaborar con diferentes equipos, ¿no? Y conocer diferentes estilos de trabajo y un poco encontrar el mío y encontrar, ¿no? Junto con Javi, de qué iría Roscon Lab. Entonces, primer año, o sea, el otro día estábamos revisando nuestra página web y es que, bueno, yo creo que si cada prototipo habla, ¿eh? Cada versión de lo que nosotros hablamos habla de en qué momento estamos. Entonces era, pues, ¿no? O sea, ¿qué queremos? O sea, cuáles son nuestros pilares, cuáles son las cosas que son no negociables, porque es muy fácil decirlo de principios, pero en la medida en la que te vas confrontando con la realidad y contigo mismo, ¿no? Y con cómo vais construyendo ese proyecto, pues ahí sí es cuando creo que los no negociables quedan muy claros, los valores, como nosotros hablamos, o lo que es posible también, ¿no? Porque creo que hablamos mucho de lo ideal y del propósito, pero también hay que pensar qué es lo que yo y qué es lo que entre los dos podemos hacer y de qué forma queremos hacer esto. El Y primer año es fue un así. proceso incluso, es un proceso, lo que dices tú, es un año entero, no es en plan el primer día, ya sé lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, no, es un proceso. Y un proceso Claro. que con el tiempo, seguro que el primer año fue buscar eso, pero que en el segundo año han cambiado cosas también, ¿sabes? No. Sí, muchísimas, muchísimas. Porque a fin de cuentas, creo que también hay un momento que tiene que suceder. Yo creo que es difícil que no lo suceda y es que te encuentres eh, con muchos dilemas, tanto a nivel de negocio, a nivel personal y aparte cuando emprendes, ¿no? O sea, en mi caso, pues lo que es la vida profesional y personal se mezclan también, ¿no? Eh, entonces, creo que tienes que pasar por diferentes momentos de toma de decisión y de probar. Y para nosotros el testear nuestra capacidad era algo muy importante. Y ahí entra toda la cuestión de la doble excepcionalidad, ¿no? Y es el hecho de que pueda en un mundo ideal con días de 76 horas y semanas con 2 días de laborables a la semana, puedo todo. Pero ¿a dónde realmente me voy a centrar, no? Y luego el pensar en el crecimiento. Estuve leyendo mucho y muy dando vueltas y conversamos mucho sobre el tema de qué tipo de estudio de diseño queremos ser, ¿no? Y al principio obviamente hablábamos, no, queremos ser un estudio indie, por lo que representa para nosotros, ¿no? Por esa idea de traer el diseño un poco más independiente, pues ser ese espacio a donde eh, lo diferente, lo no, lo no instituido todavía puede surgir. Y eso es muy bonito de decir,
pero luego cómo tú lo transformas en Revenue, algo que beneficios, sea, claro, y plantearte qué es lo que es ser beneficioso, ¿no? Entonces, para mí todo claro. este año fue de ir probando, ¿no? Para nosotros fue ir probando qué vida queremos tener y qué pinta el trabajo ahí, ¿no? Y conocer, por ejemplo, para mí que yo antes intentaba muy mal gestionar el tiempo, mi tiempo. Se dice que el TDAH en lo que implica es que no es que tú no sepas qué hacer, tú sabes lo que tienes que hacer, pero el problema es que te pongas a hacer. Entonces aquí entra la paradoja y es que puedo gestionar proyectos en los que otros están implementando y ser una gestora obsesiva, pero cuando son mis proyectos, ojo, el tiempo es muy relativo. Entonces yo aprendí a gestionar más la energía, pero eso implica con que no puedo tener una cadencia de una consultora típica. Es inviable para mí, es inviable para Ujú. nosotros también, ¿no? O, por ejemplo, ir conversando entre los dos, pues, en qué momento la parte, ¿no? De Javi más de gamificación, de innovación educativa, de tecnología mucho más avanzada, va a empezar a tomar más protagonismo en el proyecto, en qué momento entran, digamos, mis contribuciones y sobre todo cómo nosotros queremos relacionarnos en comunidad. Eso ha sido fundamental dentro de lo que fueron las reflexiones de ese primer año. ¿Y el segundo año? ¿Qué pasó el segundo año? ¿O qué pasa el segundo año? Pues el segundo año todavía te agarras de la cuota simplificada de autónomos, te envalentonas un poco y empiezas a decir, pues a este proyecto sí, a este proyecto no, ¿no? Y creo que es importante, ¿no? Y ha sido como profundizar más en los proyectos, ampliar más en proyectos también más complejos, otros más sencillos, empezar a decir que no a algunos, ver qué pasaba. Eh, y creo que ha sido el madurar a raíz de prueba y error, ya concretamente lanzando en el mundo eh, creaciones ya realmente autorales nuestras, ¿no? Entonces convertimos todo este primer año en un curso muy amplio, muy grande, muy complejo también, sobre neurodiversidad en el trabajo. Yo siempre mis primeras, ¿no? Nuestras primeras producciones, ¿no? Y aquí hablo tanto, voy a hablar mucho de mí, pero en realidad en eso coincidimos mucho, Ujú. son muy a nuestro estilo, son muy intensas, son muy ricas de contenidos. Si es un juego que vamos, al que le encanta jugar a los RPGs, pues le va a encantar jugar. Al que está acostumbrado solamente a jugar a un dominó, a un juego de cartas sencillos, probablemente no. Y poco a poco nosotros vamos puliendo, ¿no? Entonces lanzamos en ese sentido una experiencia de aprendizaje bastante completa en formación beta llamada Neurodiversidad en el Trabajo. La ofrecimos de forma 100% gratuita, porque para nosotros era muy importante el aprovechar ese momento de testeo para ir construyendo la formación, pero también para ir en realidad teniendo un compromiso, ¿no? Con alguien que está ahí esperando por mí. Para mí, por ejemplo, como alumno de DH es súper importante, ¿no? Yo muchas veces lanzo cosas de, esto es gratis, por ahí estoy equivocada, pero para mí al fin de cuentas eso, y me comprometo a hacer esto y voy midiendo hasta dónde voy, hasta dónde puedo llegar, ¿no? Entonces no sé si tuviste alguna vez el meme ese del caballito Sí. dibujadillo, ¿no? Que empiezas así como súper, wow, maravilloso el proyecto y luego el tiempo, la Caballo. vida se va, ¿no? Poniendo así. Pues normalmente ese primer lanzamiento es un poco así y luego le hago una reingeniería, le pongo las cosas en su lugar y ya avanzamos para una versión más pulida, ¿no? Eso se ha convertido en diferentes servicios. Hoy hay 3 servicios relacionados con esto. Nos ha dado margen también para ampliar la colaboración con muchísima gente, colaborar con nuevas empresas, apoyando, ¿no? Tanto en la formación, en la sensibilización y en la formación a través de la práctica, en el aprendizaje a través de la práctica sobre neurodiversidad en el trabajo, tanto para empleados como para managers, directivos, ¿no? Incluir la neuroinclusión en el diseño de experiencias del empleado,
yo también empecé a acompañar a personas en su proceso, ¿no? A nivel laboral de, oye, me estoy planteando un diagnóstico o he recibido un diagnóstico y el resultado sea el que sea, necesito contar con alguien que me ayude a hacer una especie de debriefing desde el punto de vista laboral, ¿no? Yo no lo hago desde el punto de vista clínico, pero sí desde ese punto de vista más laboral. Porque entonces, Mariana, para entender un poquito, para que todo el mundo entienda un poquito lo que hacéis, ¿no? Vosotros, a día de hoy, a gente que tiene una neurodiversidad, le ayudáis a plantearse el futuro laboral o incluso a empresas que tienen personas neurodiversas, cómo potenciar a esas personas, ¿no? Es decir, Sí, y va mucho más allá en realidad va mucho. también, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de neurodiversidad, todas las empresas tienen neurodiversidad. Como todas las empresas tienen experiencia del empleado. Hagan lo que hagan, van a tener. Otra cosa es que Sí, sí, se preocupen que la por cuiden. diseñar de forma intencional y elijan el enfoque, el marco metodológico, el cómo lo van a hacer. Lo mismo pasa con la neurodiversidad. O sea, se estima, y aquí hay diferentes cifras, ¿vale? Pero pon que un 20% de la población sea neurodivergente. ¿Qué quiere decir eso? Que son personas que en ciertos aspectos de su neurodesarrollo, o en algunos casos, o sea, cuando hablo del neurodesarrollo es, pues has venido de fábrica, ¿vale? Pero igual todos nosotros podemos en algún momento de nuestra vida, de manera situacional o permanente, volvernos también neurodivergentes, por ejemplo, a través de algún tipo de lesión que podemos sufrir, algún tipo de situación, ¿no? Total, se estima que el 20% de las personas tengan algún aspecto, ¿no?, de su neurodesarrollo o de su funcionamiento neuropsicológico bastante más diferente que el de la mayoría de la población, por así decir. Vale. O sea que en todas las empresas vamos a tener personas neurodivergentes y Sí, neurotípicas, sí. sí o sí. Si hay 10 personas, dos van a serlo, mínimo. Eso sería lo Estadísticamente, ideal. Claro, eso sería. estadísticamente. Ahí entra otro tema, y es que si bien se ve mucho, ¿no?, cada vez más en las escuelas, por ejemplo, toda la lucha por la inclusión, eso no pasa desde ese punto de vista, ¿no?, de la neurodiversidad en las escuelas, en las universidades, un poco menos, pero se ve todavía. En las empresas eso no pasa. Entonces, ¿eso qué significa? Que hay muchas personas neurodivergentes que terminan fuera del mercado laboral. Vale. Por otra parte, hay muchísimas empresas en sectores altamente desarrollados, innovadores, que ya se dieron cuenta de una cosa Que súper todos, interesante, y es que que todos. hay, o sea, hay varias investigaciones que ya demuestran, ¿no?, que los equipos neurodiversos, o sea, con todos los colores, los equipos neurodiversos son los que tienen mejores resultados. Entonces, en realidad nuestro trabajo está enfocado, por un lado, hay una parte inicial, ¿no?, que puede ser apoyar a una persona individual en ese proceso, y ahí ya es mi trabajo, sobre todo como psicóloga, ¿no?, en ese proceso de reenfoque, de redescubrimiento, de rediseño de sus formas de trabajar. Y luego ya hay un trabajo a nivel equipos, a través de charlas, de sensibilización, a través de formaciones o experiencias de aprendizaje, y hay enfoques más a nivel organizacional de rediseño. No solamente para que mi empresa sea un lugar más inclusivo para la persona que entra con TDAH o la persona, ¿no? O la sí. No. O sea, para que sea más inclusivo para todos, en realidad. Esa es un poco la Sí, idea. sí. Porque a fin de cuentas, si yo soy capaz de, por ejemplo, contar con una empresa que físicamente, tecnológicamente, a nivel social, es más flexible y es más inclusiva para una persona que tiene una necesidad de flexibilidad enorme, y también para una persona que tiene una necesidad, por ejemplo, de mayor control sobre algún aspecto de su trabajo, pues cualquier persona que esté en el medio, pues esa persona también se va a ver beneficiada, ¿no? A fin de cuentas, se aplican muchos principios de la inclusión, que tienen que ver, ¿no?, con los estudios y con el trabajo con poblaciones en situación, ¿no?, de vulnerabilidad, de exclusión social, de marginalización,
de discapacidad se aplican también ahí, ¿no? Pero es todavía más complejo porque estamos hablando del cognitivo. Y fíjate, vivimos en una sociedad donde mucho de lo que hablamos, lo que más se invierte es y es la gran crisis del trabajo del conocimiento. Y a fin de cuentas, las personas neurodivergentes lo que nos muestran es que las empresas no están preparadas para realmente entender la clave de ese trabajo, que es el conocimiento, que es el cerebro, que es la persona en contexto, porque no es solo el cerebro, que es la persona en la organización, en el equipo, que es la cultura, es la estructura, es la estrategia. Hace falta pensamiento divergente, hace falta conectar nuevos puntos, ¿no? Y eso es algo que esa población pues aporta muchísimo. Así que esa es una parte de nuestro trabajo, que también incluye el habernos asociado, ¿no?, con organizaciones que trabajan de forma muy seria y voluntaria para llevar adelante la lucha, ¿no?, por la neurodiversidad, que es un movimiento social también. Eso es una parte. Y luego hay otras capas, ¿no?, que tienen más que ver con el apoyar a las organizaciones a que comprendan e integren y hagan suyo el modelo, no el modelo, más bien el marco del diseño de experiencia del empleado, porque te digo no el modelo, ¿no? Porque es una disciplina que está en construcción y entonces ahí nosotros apoyamos desde facilitando, diseñando bootcamps, sesiones, ¿no?, un poco más cortas de sensibilización acerca de qué es la experiencia del empleado, qué es una experiencia de aprendizaje, de desarrollo, qué es el codiseño, y gamificamos, ¿no?, todo ese proceso, hasta apoyar a nuestros clientes en lo que sería ya la implementación de una totalidad o de una parte, ¿no?, de sus acciones en ámbitos de experiencia del empleado y experiencia de aprendizaje, a través de gamificación, de investigación, de facilitación y bueno, de varias cosas. Ahí entra la consultoría, ¿no?, y un poco esto. Y eso ha sido más o menos el segundo año, ¿no?, enfocándonos en esos ámbitos. Creamos juegos, tengo aquí algunos. Hicimos experimentos para medir hasta dónde podíamos ir y ver muchas veces a dónde no íbamos a llegar. Tenemos un calendario del Adviento pendiente, que nada va a salir. Digo, mira, el que se haya inscrito va a ganar mucho más regalos, pero el que no, que esté atento a nuestras redes sociales. Nada, un poco, ¿no?, conocernos, pero hacemos pues juegos de cartas para que los equipos puedan aprender jugando y sobre todo puedan tener conversaciones significativas antes de proyectos que son realmente transformadores, a fin de cuentas, ¿no? Eso es un poco la idea. No sé, a mí me encanta, o sea, yo me estoy viniendo arriba porque es que me encanta nuestro trabajo. Ha sido como un segundo año súper difícil, ¿sabes? Porque también te das cuenta de dónde estás, de cuáles son tus límites, pero de nuevo, la idea aquí no es una escalabilidad, la idea es una sostenibilidad. Y eso todo nos ha llevado a diseñar un modelo de negocio y un proyecto súper especial que empieza este año. Y en eso estamos ahora. Es que justo te iba a preguntar ahora, año 1, año 2, Sí. ¿qué esperas del año 3, Mariana? Pues mira, el año 3, lo que yo espero, y aquí hablo yo, pero bueno, es que no está aquí Javi, pero lo siento, Javi, voy a contar. Espero que podamos seguir aprendiendo y sobre todo empezar a cosechar esos frutos a nivel de sostenibilidad y un poquito más de madurez en lo que nosotros venimos haciendo, ¿no? Y es que decidimos hacer un cambio bastante importante, que ya lo veíamos, que ya lo visualizábamos desde el principio, pero no sabíamos muy bien por dónde, ¿no? Y básicamente la idea es que nos dimos cuenta, o sea, yo, por ejemplo, llego a la experiencia del empleado no desde el diseño, no desde la consultoría. Te dije al principio, ¿no?, que vengo de tener una carrera un poco variada. Yo trabajé en una época de mi vida como psicóloga clínica, psicóloga comunitaria en diferentes, ¿no?, proyectos, diferentes barrios, asociaciones, cualquier tipo de comunidad.
Siempre quise trabajar como psicóloga institucional, que hoy veo que es básicamente mucho lo que hago, ¿no? Es una vertiente de la psicología latinoamericana. Eh, Psicóloga organizacional, trabajé con refugiados, inmigrantes en temas de interculturalidad, y aterricé por cuestiones de la vida en una organización que no contaba, o sea, ellos funcionaban hacía como unos ya 10 o 15 años, algo así, algunos 10 años por lo menos, y no contaban con ninguna figura de personas, o sea, de recursos humanos, llámalo como quieras en aquel momento. Y poquito a poquito yo ingreso a esa organización como empleada en otra área, en marketing, o socios, llamémoslo así, porque es es una ONG. Y poquito a poquito, en realidad fue poco tiempo, en 4 años, pues voy cambiando de áreas en la organización y termino siendo invitada para fundar un departamento de desarrollo organizativo. Básicamente éramos 3 gatos locos que estábamos a cargo, ¿no? De lo que eran personas, tecnología y jurídico. Entonces yo me encuentro soy nueva en esto, eh, prácticamente no he tenido tiempo de absorber, no había empezado un máster de psicología organizacional y recursos humanos y no había tenido mucho tiempo de absorber todo, pero sabía que necesitaba aprender rápido el mundo VUCA ¿no? Y ahí es cuando conozco el diseño, cuando me encuentro con que no tenía herramientas para facilitar procesos participativos dentro del marco de organización. Todo lo que yo conocía, lo conocía desde mis otros ámbitos de trabajo, que eran netamente participativos, ¿no? Sobre todo participativos. Pero con el diseño conseguí integrar todo esto. Pero me doy cuenta, tío, el año pasado, después de ver que cada vez más mi rol con mis clientes empezaba a ser más el de mentorizar, el de acompañar, el de, oye, ahora no voy yo a facilitar, ahora vas tú. Esa persona me propone y me dice que puede ir y que necesita mi ayuda, ¿no? Para que ella pueda implementar esto. Y dije, pero yo creo que es ahí a donde quiero estar, apoyando a las personas que están diseñando desde adentro de las organizaciones, pero no con un curso. Ya he tenido la época en la que he dado curso, aparte, pues para mí todo lo que es un proyecto que implica hacer un gran esfuerzo, ¿no? Para nosotros de lanzamiento y luego volver a hacer ese gran esfuerzo de lanzamiento, pues a veces se hace inviable por lo que nosotros ya hablamos. Y aparte porque yo realmente creo que lo que nos falta son espacios para aquellas personas que ya, ok, ya conozco un poco de lo que va a experiencia del empleado, ya conozco un poco de lo que va a diseño, pero yo lo que necesito es hacer esto mío, integrar esas competencias, aprender todo lo que pueda y construir, ¿no? En inglés se habla mucho de build your craft, ¿no? O sea, haces tu artesanía, tu construir, porque el diseño es artesanía también, ¿no? Entonces dije, no hay un espacio así, no hay una academia de ese estilo, ¿no? No hay una comunidad de práctica. Fui buscando como varios nombres y finalmente pues creamos Underground, que ese es el proyecto, ¿no? Underground es una comunidad de práctica, ella es cerrada en el sentido que, y aparte es una comunidad que tiene inicio, medio y fin. Es un proyecto que puede ser, ojalá, que tenga mucho éxito y a lo largo, ¿no? El año que viene, si hablamos, se diga, pues este año Underground va a ser no sé qué. De momento, Underground es un proyecto con inicio, medio y fin, de 9 meses. Son 3 ciclos en los que un grupo de personas que lo único que tienen que tener en común es que se sientan identificadas con la labor de un designer de experiencia del empleado en una organización. O sea, no tanto en consultoría, ¿no? Al menos no en ese momento, porque ese público también va a estar en el proyecto, pero de otra forma. Y esas personas buscan un espacio a donde reflexionar sobre su práctica, seguir aprendiendo, pero de una forma más activa, más exploratoria, conocer proyectos de personas, de designers, de experiencia del empleado que les cuenten, ¿no? La realidad de qué es lo que pasa. Necesitan lugares de confianza, lugares para crear, co-crear. Muchas veces no sé si te ha pasado esto, pero uno cuando es muy inquieto
y estás dentro de una organización, la organización va a un ritmo de transformación que es mucho más lento que el tuyo. Y necesitas tener esos espacios, ¿no? A donde dar vacío y a donde, a fin de cuentas, a través de sesiones, ¿no? Que son las jam sessions, a donde conocerte como diseñador. También a través de sesiones críticas, a donde la gente pueda conocer proyectos reales, no business cases, ¿no? Presentados para vender, que están bien, pero que no es ese el espacio, ¿no? Así que es una comunidad muy interesante, es un viaje de transformación, cada persona va a poder traer sus retos, ¿no? Que encuentren su organización y sobre todo que puedan construir su portfolio y que lleguen al final de esos 9 meses con un portfolio claro que les indique a dónde están sus proyectos en ese momento, desde el punto de vista del diseño de experiencia del empleado y a dónde están ellas, ¿no? Porque también si nosotros queremos que esa disciplina se desarrolle, es importante apoyar al desarrollo profesional de esas personas, ¿no? En algo que es súper nuevo. Y vamos a tener invitados, expertos de diferentes organizaciones, designers. Qué guay. ¿Y eso empieza ya, Mariana? Eso empieza en septiembre. Vamos, va a empezar en septiembre. Empieza. Creérselo, hay que Estamos en ese momento, ¿no? De ver, ok, cómo se hace, ¿no? Pero la idea es que sea un proyecto colaborativo también, ¿no? Y juntar a muchísima gente. Imaginas de repente juntas a gente muy guay, como se dice en Argentina, muy capa en lo suyo. Y unidas por el design durante ese tiempo, ¿no? Con un objetivo concreto de cambiar algo, de crecer en algo, aunque sea a través del error, del aprendizaje. Esa es la idea. Qué guay, qué interesante. Me fui muy por las ramas, ¿no? Vamos, se nota... No, se nota la pasión en lo que cuentas. No, pero por ahí no se entiende, es tanta pasión que a veces no se entiende. No, pero, es decir, has contado cómo llegaste hasta este momento, que también a veces es importante, no decir, a veces pasa, ¿no? Que hay gente que se dedica a hacer comunidad o a hacer cursos, ¿no? Aunque no sea comunidad, sin contar un poco su experiencia y su bagaje previo y queda vacío, ¿sabes? Es decir, porque es importante de dónde venimos para que lo que estás diciendo tenga sentido, ¿sabes? No eres una vendemotos, es decir, tú has tenido este problema, tú te has sentido así y ahora le vas a dar la solución con esta comunidad, ¿vale? Sí, y aquí sobre todo remarcar que tal vez, o sea, sí, nuestra comunidad, la idea no es que, o sea, yo no voy a dar la solución, yo voy a crear un espacio, nosotros vamos a crear un espacio de aprendizaje y de práctica, donde cada uno vaya construyendo esas soluciones, ¿no? Pero sí que hay muchas cosas, digamos, ahora un poco nuestra idea, tú te imaginarás, ¿no? Hace 5 años que me dedico a la experiencia del empleado, pues estamos viviendo el momento, yo en particular, de ir pues materializando todo, soltando todo, entregando, ¿no? Mucho valor y sacando, ¿no? Del tintero todo lo que tenemos guardado de esos años, así que está siendo muy guay. Qué guay, y muy terrorífico también, he de decir. Es terrorífico esto, por Dios. Es terrorífico. A ver, sobre todo, yo creo que ya estás en un periodo de madurez, ¿no? Es decir, el primer año, que decías tú, el primer año, quién somos o qué somos, el segundo año, ganar dineritos para lo que somos, que también es importante. Te arriesgas ahí, claro. Y ahora es ese momento de cuota de autónomos. Ya subió, ya no más de cuenta. No, incluso a veces, ¿no? A veces la consultoría es una forma de ganar dinero más rápido, ¿no? Que a lo mejor una comunidad o que a lo mejor un producto tecnológico, un producto, un juego, etcétera, ¿no? Pero realmente tu fin no es en plan, es decir, tienes que poner una balanza, ¿no? Dinero, pasártelo bien y tal, que es complicado, ¿no? Y a veces, es decir, yo tengo conocidos que me han llegado a decir, es decir, me llega un cliente ofreciéndome un recurrente de X miles y decirle que no da vértigo, ¿no? Es decir, pero sabes que si no le dices que no, te vas a ir de tu fin, ¿no? Es decir,
Del Que- foco. Hablábamos la semana Exacto. pasada, la semana pasada creo que sí, hablábamos con las chicas de Croqueta Studio, que es un estudio de diseño de marca, ¿no? En la que me decían, foco, ¿no? A veces nos desfocamos, a veces nos vamos a mil cosas y tú con TDAH más que más. Sí, Pero sí, eso, sí, total. No, y luego es, a ver, el foco, a fin de cuentas, para mí es, yo tengo una meta difusa. claro, es lo que te iba a decir yo. Hay una meta, tú tienes una meta allí adelante, en algún sitio, y Sí, obviamente la forma de llegar no la sabes aún. Es no, decir, que es lo que estás, que también es el camino guay, ¿no? Porque yo a veces, yo conozco gente que ha tenido exits de empresas con millones de euros, ¿no? Y te lo dicen en plan, eh, ahora tengo el dinero, perfecto, tengo mucho dinero en el banco, perfecto. Pero lo bien que me lo he pasado durante el proceso, y lo mal que me lo he pasado también, que no todo ujú, es un camino de rosas, si durante el proceso estás solo pensando en el éxito, en el éxito, en el éxito, en el éxito, te estás perdiendo el disfrute del camino, ¿no? te Y tú pierdes es el lo mismo, es camino. decir, el camino está allí adelante, pero cuando llegues ya está, habrás llegado y habrá otro nuevo camino. Mm, Entonces disfrutemos de este camino, ¿no? Disfrutemos de cómo llegar a todo esto. sí, y yo creo que también es como que todo el rato, ¿no? Te recuerdas el por qué, te recuerdas el para qué también, ¿no? Sí, Em, yo siempre he sido muy movida por el idealismo y tal. Entonces nunca he tenido mucha dificultad para conectar con el porqué. De hecho, la conexión con el porqué es muy fuerte. Pero también es el para qué para mí también es importante, ¿no? Y ahí hay momentos a donde el aprender, al menos para mí, y el buscar referencias, referentes y referencias de gente sí, sí, que ha emprendido y que está emprendiendo y que es un poco con la que me identifico para ver qué cosas ellos pues, han probado, pero sobre todo el aprender que es un constante, o sea, a fin de cuentas yo vivo constantemente, si tú ves, en modo diseño, ¿no? Como que lo difícil para mí es salir del modo diseño, ¿no? Porque mm, es la constante creación. Eh, y aprender de esas personas que también tienen ese perfil, qué es lo que les ha servido, ¿no? Y ir probando. Y es que es tal esto, cual, tal cual. ¿no? Mira, te voy a contar yo una anécdota. Cuando yo empecé con el podcast en septiembre del año Mm, pasado, yo empecé yo me puse un reto, ¿no? Que era, si consigo 4 personas que no conozco absolutamente de nada, que quieran venir a hablar, yo empiezo con el podcast, ¿no? Entonces empecé en julio, creo que fue, a hablar con gente, en plan, oye, ¿te mm, apetece venir a un podcast? Oye, ¿te apetece venir a un podcast? Y mucha gente me decía, ¿pero qué quieres conseguir con el podcast? Y yo, ¿cómo que quiero conseguir? Sí, tú tienes que ganar algo con todo esto. Y yo, joder, para mí conocer estas historias o conocer este camino para sacar esos aprendizajes, mm, ya es ese ganar. Es decir, yo no voy a tener un beneficio económico, por lo menos a corto plazo, sino esto es parte de algo mucho más grande mm. que me realiza a mí como persona, ¿no? Es decir, que me hace sentirme que, que aprendo, que eso, que hago este networking. Si tú y yo no nos conoceríamos si no fuera por No, esto, no, no, ¿sabes? no, no, y total, y eso es, Y me lo dijiste tú el otro día que hablamos antes de esta charla. Las personas neurodivergentes llaman a personas neurodivergentes, ¿no? Es decir, entonces, si tú empiezas a hablar, joder, la cadena fue muy guay porque yo, si hemos llegado a ti a partir de creo que 5 saltos, ¿no? Es decir, yo hablé con Gemma me recomendó, eh, ¿a quién me recomendó Gemma? Se me ha ido. eh, a Enar, perdón. Enar me recomendó a Laura y Laura me recomendó a ti. ¿Sabes? Es decir, ha sido un salto entre diferentes personas que cada una habéis aportado en mí un granito, ¿vale? Pero un granito joder, que es muy interesante de cara a posibles cosas futuras, ¿no? Vale, Mariana, y estoy viendo la web porque la tengo aquí en paralelo abierta, ¿no? Esta es la nueva web ya, por cierto. sí, sí, podríamos decir que sí. Seguramente siempre habrá cosas que vamos a ir mejorando, pero sí. Genial. Bueno, invitamos a todo el mundo que nos escuche que entre roscolab.com y que mire. Vale, estoy viendo un poquito en la parte de ya codiseñamos con, ¿no? Y veo que tienes alguna empresa grande, ¿no? Y Ujú. gasolineras, supermercados, etcétera. ¿Cómo hacéis para vender? ¿Cómo hacéis para llegar al mercado? Buena pregunta.
Pues la verdad Lo es algo hacemos, lo que, hacemos, el mercado viene a nosotros. a ver, es interesante, ¿no? Es algo que todavía estamos intentando descubrir. Eh, yo creo, o sea, por supuesto, oye, redes sociales ayuda muchísimo. O sea, estar conectados a fin de cuentas, ¿no? Con diferentes personas es súper importante. ¿Qué es lo que a nosotros nos pasa, no? Somos un dúo de diseño y somos, por así decir, pues un estudio. Sí, o sea, sí o sí, neurodivergente y neuroafirmativo, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Y es que nosotros estamos constantemente buscando construir, ¿no? Dentro de Roscoe Lab lo mismo que pregonamos, y es esa neuroinclusión. Y estamos constantemente también evaluando de qué forma podemos trabajar en todo lo que contempla, ¿no? El trabajo y que sea sano, que sea saludable. ¿Por qué te dice todo ese? Porque en realidad yo parte también, creo que en parte de lo que ha desencadenado todo el proceso más reciente que me trajo hasta aquí, eh, el proceso de venta para mí supone una situación extremadamente ansiogénica y extremadamente antinatural. Sí, la idea de, ¿no? Por lo que te decía, ¿no? El pensamiento ramificado, la curiosidad, la impulsividad. A mí me encanta escuchar, pero también me encanta compartir. Eh, en fin, eso hace con que tal vez lo que sería una forma más común de venta, que es pues valerse mucho del networking presencial, de ir a eventos, a mí me cuesta muchísimo. Me encanta facilitar eventos. Tú me verás tal vez en un evento facilitando para 200, 300 personas. Recuerdo uno en el que fue uno de los primeros juegos cuando ni siquiera éramos Roscoe Lab, éramos solamente Javier y Mariana colaborando, ¿no? En un evento de difusión del UX Design. Fue un evento para 70 personas, HR Lovers Afterwork, que es un evento a día de hoy bastante grande y reconocido, no sé si lo conoces, en España. Nosotros diseñamos codiseñamos dos experiencias gamificadas para los dos primeros eventos en Madrid y en Barcelona. Y obviamente, el segundo en Madrid teníamos que hacer algo muchísimo más. ¡Wow! Creamos un juego, ese juego RPG que te dije, que nos ha supuesto un nivel de trabajo, un nivel de hiperfoco y un nivel de cansancio después del que fue muy difícil recuperar. Y así cualquier otro tipo de evento. Si voy yo como participante en un evento, es muy difícil encontrar eventos que sean neuroinclusivos. ¿Qué quiero decir con eventos que sean neuroinclusivos? Que tengan en cuenta la iluminación, que, ¿no? Diferentes opciones de iluminación, que tengan en cuenta diferentes niveles o técnicas de facilitación que nos ayuden a generar esas conversaciones. Perdona Mariana, quiero hacer ¿Sabes? doble clic un momento en la iluminación. Mm. ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta en la iluminación? Pues la idea es, o sea, tú piensas que dentro de lo que serían las neurodivergencias, vamos a coger un elemento solamente que tiene que ver con tu procesamiento sensorial de la luz. Hay personas que van a ser hipersensibles a la luz y hay personas que van a ser hiposensibles a la luz. Si con nosotros hablamos de personas neurodivergentes, o sea, hay muchas maneras de representar. Imaginas como un gráfico de telaraña donde hay un montón de variables, una de ellas es esta. Yo soy una persona que soy hipersensible a la luz. De hecho, aquí, si tú ves, no hay ninguna luz encendida. Normalmente siempre estoy en la oscuridad. Muchas veces trabajo con gafas de sol. Cuando voy a un evento, si todos los espacios tienen una luz súper dura, o si tengo que estar en determinados momentos en un espacio con una luz hiperdura, a donde además hay mucho ruido, eso me genera una sobrecarga sensorial y un cansancio, y eso es como si de repente de la nada hago, ¿sabes? Y me desenchufo. Es horrible. Entonces es algo que yo sé
que a mí, por más que me encante esos momentos de interacción, tanto es que pues, me hice facilitadora, por un lado, desde el punto de vista de la facilitación, a mí me suponen un desgaste bastante grande, entonces tengo que pensar 2 veces antes de comprometerme. Antes, o sea, cuando yo empecé, yo bueno, me ibas a ver todos los fregados posibles e imposibles, pero no era consciente del tipo de factura que me pasaba y de estar de repente después de un evento de networking 2 días con cero capacidad de hacer nada y no saber por qué. Porque cuando yo soy consciente de que ya estoy con un nivel de sobreestimulación por la luz o por el sonido, por lo que sea, muy alto, ya es demasiado tarde. Entonces, Curioso. ¿qué es lo que pasa, no? Por un lado, yo elijo cada vez mejor, creo, a qué eventos voy, teniendo en cuenta también qué es lo que va a suponer para mí, pero sé que eso también hace con que tenga que tener en cuenta en aquellos eventos a los que yo me comprometo a participar. Y eso ha sido y sigue siendo un aprendizaje de, oye, ahora hablando de cómo vendes para volver, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los mejores canales de venta para mí? Es algo que voy descubriendo. Es verdad que a día de hoy, sobre todo, creo que mi plataforma principal es LinkedIn. Nosotros trabajamos 100%, ¿no? en remoto, en el sentido de que no estoy en un gran centro urbano, aunque estoy como a una media hora de Madrid, no es un lugar al cual suelo ir. Entonces, a fin de cuentas, es muchísimo a través de redes sociales, con lo que supone también gestionar redes sociales cuando tienes doble excepcionalidad, que es un reto bastante grande. Pero bueno, ahí vamos, ¿no? Normalmente la gente nos conoce en espacios que compartimos y pues seguimos en contacto. Muchas veces son personas que lo que dicen es al principio, oye, me encanta lo que hacéis, a veces me cuesta entender lo que hacéis y en eso estamos trabajando para que se entienda mejor. Y no sé cómo podemos colaborar juntos, pero algún día vamos a colaborar juntos, ¿no? El año que viene voy a reservar algo de presupuesto y algo haremos. Y vamos a ver qué, ¿no? Entonces, ahí la palabra, pues creo que la gente va recomendando, ¿no? Pero es un reto, ¿eh? Y de ahí también tiene que ver el optar por ese modelo de comunidad de práctica, porque me he dado cuenta de que en algo más extendido en el tiempo, pero con unos hitos muy claros y una flexibilidad de contenido, pero una estructura, es ahí a donde nosotros conseguimos entregar un mejor servicio y yo creo que ahí también está la clave, ¿no? Cuando unes, ¿no? La experiencia del empleado, del trabajador, del Sí, emprendedor, sí. llámalo como quieras, con la experiencia de tus clientes y es pensar en el servicio, ¿no? Es eso. Genial. Vale. Ahora, si te parece, vamos a ir a la ronda de preguntas rápidas, Vale, que va a ser déjame complicado ver. Que Mariana las haga rápidas. Bueno, porque Mariana, hello, ya, ahora, mira, habrá gente que dice, pero ya está con la excusa ahora de la doble excepcionalidad para hablar mucho. Lo siento, gente. Yo te he dicho que la gente sepa que te he dicho que me podías cortar en cualquier momento. ¿Eh? Que se entienda. Totalmente, totalmente. Vale. Un proyecto ajeno que Uy, admires. perdón. Eso fue un momento TDAH en tiempo real. Me acabo de tirar el café. Un proyecto ajeno al que yo admire. Vale. Pues a mí me encanta la nave nodriza. Me encanta. A nivel de diseño es como... Jolly, me encanta. Me encanta porque se van a diferentes ámbitos del diseño y tengo muchísimas ganas de participar de algunas de sus formaciones y nada, cuando logre. Genial. ¿Cuántas horas perdón. Una persona que te inspire. Una persona que me inspire. ¿Pueden ser dos? Sí, claro. O tres. Vale, pues dos personas, sí. Son mis padres, de verdad. Son las dos personas que más me inspiran, porque son personas que han pasado por momentos muy duros a nivel, todos los duros posibles, y es increíble que a los 70 años se estén reinventando constantemente. Así que
Genial. ¿Cuántas horas duermes de media? Entre... Algo así entre 9 y 4. Hostia, es que me decía entre 9 y 12, pero... Ese es un tema muy complicado, ¿eh? Ese es como prioridad number one. Y sí, y Claro, es hay muy momentos difícil. que sientes la sensación de tener que acabar algo y a lo mejor duermes 4 horas y hay momentos que estás desgastada y necesitas 9, ¿no? ¿Cómo va? No, mira, ya pasé un poco de esto. Sí que obviamente hay momentos en los que según como me encuentro, mi cabeza va a mil y no soy capaz de frenarla. Entonces, sí, ya no me quedo más. Es muy raro que me quede trabajando hasta la madrugada. Pero sí, muchas veces sencillamente me voy a la cama y es que no consigo dormirme. Entonces, ahora yo lo que hacemos es poner series que nos encantan, que ya vimos 10.000 veces. Ayer casi termino Juego de Tronos. Pero como tengo miles de problemas para dormir, que es el calor, bueno, tenemos un montón de animales, que pues el perro se despierta, que la gata que quiere comer, es como... Esa es la realidad, lo siento, ¿eh? O sea, tu idea es que alguien piense, oye, no voy a emprender. Bueno, pues tú lo sabrás. Pero sí que priorizo dormir, ¿eh? Priorizo dormir. Ya no me quedo más hasta las miles, ¿no? Vale. ¿Has pensado alguna vez en abandonar el proyecto y volver a la cuenta ajena? Sí, sí, sí. Cuando se En acabó algún la cuota momento, reducida. cuando se acabó la cuota reducida, sí, sí, sí. Oye, a ver, eso a fin de cuentas es un journey, rollo montaña rusa de esas, la, creo que en Disney o Universal había una que era la Scorpio, una cosa así, que era como la peor. Estoy hablando del 98 cuando fui. Y es un rollo así, como esas montañas rusas insanas, ¿no? Entonces hay momentos a donde dices, ¿podré? ¿No? Y ahí van pasando cosas, pues, pero hasta ahora seguimos, ¿no? Hasta ahora seguimos. En algún momento pienso que después de toda esa experiencia en consultoría, sí que me apetece avanzar, que sigamos, ¿no? Con Roscoe Lab, pero no descarto tal vez en el futuro más lejano trabajar de una forma un poco más intensa con una, dos, tres organizaciones tal vez, porque creo que también hay un punto en el que puede que me vuelva a apetecer ok, ya tengo ganas de estar con un proyecto un poco más estable, ¿no? Pero sí que de momento creo que con lo que te comentaba, con sostener, impulsar el espacio de underground y todo lo que hay ahí, que hay mucha riqueza, hay mucho valor, creo que ya tenemos para bastante tiempo. Entonces. Qué guay. ¿Has sacrificado tiempo con familia y amigos por el proyecto? Hombre, claro. Sí. ¿Consideras que el éxito depende más del esfuerzo o de la suerte? Repíteme la pregunta. ¿Consideras que el éxito depende más del esfuerzo o de la suerte? Depende del esfuerzo, de la suerte y de los privilegios que uno tenga. Qué profundo. Pero es verdad. Es que lo has dejado así, ese silencio después. Muy profundo, pero... No, pero en No, serio, no, tal cual. yo creo que hay algo ahí como... Hombre, no es lo mismo empezar con 1.000.000 de euros en el banco que con nada. No es... Y ahí como el que no, el que quiera que busque interseccionalidad en Google y vea que realmente no es lo mismo según cuál sea tu punto de partida, según cómo hayas nacido, según la situación económica que tengas, según networking que tengas en el contexto en el que estás. Son tantas cosas, pero luego hay tantos factores cambiantes. O sea, algo de suerte también lo hay. Y también hay mucho esfuerzo, claro. Porque es que tienes que aprender. Y aprender genera esfuerzo. O sea, supone esfuerzo y genera Supone esfuerzo. esfuerzo. Sí. Las dos cosas, supone y genera, ¿no? Creo. Así que, Vale. ¿A quién no te digo. recomendarías como invitado o invitada para el podcast?
Pues mira, hay una persona que creo que no has hablado con él todavía y es Daniel Llamas. Daniel Llamas. Es un joven senior designer que tiene ahí una experiencia súper interesante liderando diferentes espacios y proyectos de diseño y también lo hace de forma colaborativa, ¿no? Y también promueve mucho el codiseño y creo que te va a molar escuchar. Genial. Bueno, y ya por último, Mariana, ¿dónde te podemos o os podemos encontrar? Pues mira, nos podemos ver sobre todo en LinkedIn, especialmente lo publico a través de mi cuenta, ¿no? Mariana Moreira Alves, creo que dejas el enlace ahí. También a través de nuestra página web. Es verdad, tenemos una cuenta también de LinkedIn de Roscon Lab, pero os diría de momento seguirme más en mi perfil, sobre todo, y de paso Roscon. En Instagram, Roscon Lab también. Estamos empezando a mover ahí nuestra cuenta y en nuestra página web. Y en algún evento interesante, remoto, probablemente a donde personas con pensamientos divergentes solemos conectar, ¿no? Y mira, esos espacios de conexión, para mí ese networking remoto que hacemos tiene tanto más valor que los espacios de conexión presenciales, ¿no? Porque realmente son más inclusivos en ese sentido. Genial, pues Mariana, muchísimas gracias por tu tiempo. Espero que te lo hayas pasado bien. A todos los que nos escuchan, también gracias por habernos escuchado. La próxima semana un nuevo capítulo. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias.